Mi perro atacó a una joven del vecindario, aunque, por suerte, todo terminó en un simple rasguño causado por sus garras. Sin embargo, ahora estoy siendo demandado por negarme a pagar la totalidad de la factura médica. Mi nombre es Alejandro. Yo vivía con mi madre en un pequeño vecindario apacible, aunque en ocasiones podía ser algo bullicioso. Sin embargo, estaba habitado por personas amables y de buen corazón. Nosotros éramos muy apreciados por todos los vecinos, ya que nunca nos vimos envueltos en conflictos, pues siempre fuimos sociables y evitábamos causar problemas. A mi madre siempre le fascinó tener mascotas, entre ellas perros, gatos y gallinas, lo cual, dentro de lo común, era aceptable. Sin embargo, todo cambió tras la misteriosa desaparición de un gato al que mi madre quería profundamente. El felino se esfumó sin dejar rastro, como si hubiese desaparecido por arte de magia. Durante algunos años, decidimos no tener más mascotas, ya que el vínculo emocional que se crea con ellas suele traer consigo un dolor inmenso cuando llega la pérdida. Tuvimos un perro, el cual mi hermano mayor trajo a casa, hablándole de él como si fuera de una raza majestuosa. Comentaba que la madre del perro era una canina muy feroz y que, después de tener varios cachorros, muchos estaban peleando por quedarse con alguno. Mi hermano fue uno de los pocos afortunados que logró hacerse con uno de los cachorros. Desde que el perro llegó a casa, rápidamente llamó mi atención. Entonces, le supliqué a mi madre que lo mantuviéramos y lo consideráramos nuestra nueva mascota. Ella no estaba muy convencida, pues las pérdidas de nuestras antiguas mascotas la habían dejado marcada, y no quería volver a encariñarse con otro animal solo para sufrir de nuevo. Le aseguré que me haría cargo de todo, y, aunque a regañadientes, accedió, advirtiéndome que cualquier inconveniente sería mi responsabilidad. Acepté sin pensarlo, y desde entonces, siempre me encargué de su cuidado. Con el tiempo, el carisma y simpatía de nuestra nueva mascota lograron levantar el ánimo de mi madre, quien decidió criar otras mascotas, como gallinas, y más tarde un pequeño cachorro de raza chihuahua. Todo parecía ir bien hasta que el perro alcanzó la edad adulta y comenzó a mostrar comportamientos extraños. Después de varias caídas del techo de la casa, empezó a atacar a las gallinas de mi madre y gruñía a las personas que no veía con frecuencia. La situación empeoró hasta el punto de que tuvimos que amarrarlo, y fue entonces cuando comenzó esta historia. Una chica que era vecina nuestra llamada Mariana solía pasar frente a nuestra casa 2 veces al día, en la mañana, camino a su trabajo, y en la tarde, de regreso a su hogar. Siempre la veía saludar de manera simpática y alegre, lo cual hacía evidente que no era una mala persona. Una de esas tardes, mi perro se soltó y salió corriendo de nuestra casa. Al caer la tarde, la chica caminaba hacia su casa, como de costumbre, cuando mi perro, sigiloso, la atacó por la espalda. Ella se asustó y gritó con pánico, lo que hizo que mi madre llamara rápidamente al perro, quien corrió hacia la casa. Yo corrí apresuradamente para ponerle las cadenas, luego regresé con mi madre para asegurarnos de que Mariana estuviera bien. Al principio, todo parecía estar bien, o al menos eso pensábamos. Sin embargo, 2 días después, Mariana tocó nuestra puerta. Mi madre abrió y, al verla, le preguntó por qué no la habíamos visto durante esos días. Fue entonces cuando Mariana nos explicó que había estado de baja laboral por una lesión que sufrió cuando nuestro perro la atacó. Traía consigo una factura de los gastos médicos $2,000 correspondientes al tratamiento y las vacunas. Al ver el costo de la factura, mi madre se sorprendió profundamente. Me pasó el documento y me dijo que lo sucedido era mi responsabilidad, pues el perro estaba a mi cargo y había insistido en quedármelo, haciéndome responsable de cualquier incidente. Al ver el monto, me quedé en shock por un momento, sin saber qué responder.
Finalmente, le dije que no dudaba de que pudiera haber resultado herida, pero que me hubiera gustado que me avisara antes de buscar atención médica, ya que la clínica a la que había ido era la más prestigiosa de la ciudad, y sus precios eran elevados. Le mencioné que sería muy difícil para mí cubrir una cantidad tan alta. Intenté negociar con ella, sugiriéndole que aceptara al menos la mitad del costo $400, pero ella se negó rotundamente y se retiró de nuestra casa. Esa noche pasé horas pensando en cómo llegar a un acuerdo que fuera justo para ambos, pero también comprendía que si ya había pagado esa suma, probablemente no aceptaría menos, pues sería una pérdida para ella. Al día siguiente, la vi nuevamente cuando pasaba de camino a su casa. Entonces, me entregó un documento en el que me demandaba por los daños físicos y emocionales que había sufrido debido al ataque de mi perro. Me quedé tan sorprendido que mi boca se abrió automáticamente. Después de unos segundos, tomé aire y, con calma, le respondí que nunca me hubiera negado a pagarle, pero que el monto me parecía excesivo por un simple rasguño que mi perro le había causado. Le expliqué que no solo ella había sido afectada, sino que también yo estaba enfrentando una situación difícil. Le dejé claro que no me oponía a acudir a la corte si era necesario. Una semana después, nos presentamos en el juzgado de paz. Ninguno de los dos llevó abogados, confiando en que podríamos llegar a un acuerdo. Durante la audiencia, la jueza escuchó el testimonio de Mariana, quien relató el incidente de manera dramática, enfatizando que había necesitado asistencia médica de emergencia para evitar complicaciones. Aunque sus palabras coincidían en parte con los hechos, noté que exageraba algunos detalles, lo cual no pasó desapercibido para la jueza, quien la reprendió por su falta de ética. Después de su largo y dramático discurso, llegó el momento de presentar mi defensa y exponer mi versión de los hechos. Con todo el respeto, me dirigí a la jueza y expliqué que todo lo que la joven había mencionado había sucedido tal como lo narró, pero que lo único que me parecía algo exagerado era el monto de la factura. Para respaldar mi afirmación, le mostré una foto de la factura, acompañada de una imagen que la misma chica había compartido con algunos vecinos del vecindario, en la que se podía ver claramente el pequeño rasguño que mi perro le había causado. Le expliqué a la jueza que consideraba que el costo estaba desproporcionado. Aclaré que no estaba cuestionando la integridad de la joven ni la atención que recibió, pero sí el hecho de que, antes de recurrir a esa clínica tan costosa, podría haber buscado atención médica en otro centro, donde habría recibido el mismo trato por un costo mucho más razonable. De haber tomado esa opción, quizás solo habría sido necesario comprar el medicamento adecuado y no habría puesto en riesgo su salud ni sobrecargado las finanzas de ambas partes. Mientras ella optaba por acudir a esa institución conocida por ofrecer atención médica de altos costos, los cuales no todos pueden pagar, le expliqué a la jueza que no me habría negado a cubrir los gastos, pero que simplemente consideraba que el monto era excesivo. Antes de que pudiéramos llegar a un acuerdo verbal, fue cuando recibí la notificación de que estaba siendo demandado. Ese día, estábamos en el juzgado de paz. Fue entonces cuando la jueza se dirigió a Mariana y le preguntó por qué no había considerado acudir a un centro de salud que pudiera proporcionarle los servicios que necesitaba a un costo más accesible. Mariana respondió que, en medio de la situación, no pensó en nada más que en recibir atención médica lo antes posible. La jueza pareció estar conforme con su respuesta, pero procedió a decir que entendía perfectamente que la joven necesitaba atención médica urgente. En ese momento, la chica, al sentirse respaldada por la jueza, mostró una leve sonrisa, pero lo que no esperaba era que la jueza, sin perder la compostura, le dijera que, al no haber tomado la decisión de buscar una opción más económica, estaba contribuyendo a que la situación se volviera aún más compleja. El hecho de no haber considerado una opción más económica para recibir atención médica le pareció muy desconsiderado de su parte, y su rostro cambió inmediatamente, mostrando sorpresa y malestar, pues no esperaba que la situación no estuviera a su favor.
Intentó hacerse la víctima, pero la jueza, al percatarse de su estrategia, la reprendió rápidamente, lo que hizo que ella guardara silencio. Luego, la jueza dictó su veredicto, ordenándome pagar el 50% de la factura. Al escuchar la decisión, el rostro de Mariana se oscureció por la rabia. Dijo que no estaba de acuerdo con la resolución, pero la jueza le respondió que esa era la única opción y a regañadientes tuvo que aceptarlo. Fue entonces cuando intervine y agradecí a la jueza por ser una persona honorable y justa, resaltando que necesitábamos más profesionales con sus ideales. Añadí que, a pesar de todo, iba a pagar la factura en su totalidad. La jueza, algo sorprendida, me preguntó por qué había decidido pasar por todo este drama si ya tenía la intención de pagar la cantidad total. Le respondí que, al principio, me resistí debido a lo elevado de la cifra y a que no cuento con un salario alto, pero prefería pagar la totalidad de la deuda a que mi nombre fuera manchado por algo tan simple como el dinero. Le dejé claro que, aunque el dinero es importante, mi reputación y dignidad no tienen precio. La jueza sonrió, estuvo totalmente de acuerdo y, con eso, finalizó el conflicto legal. Pagué la deuda, para lo cual tomé dinero prestado, pero prefería hacerlo antes que alguien pensara que tenía cuentas pendientes. Después de todo el proceso, los días volvieron a la normalidad. Como de costumbre, nos sentábamos frente a nuestra casa y Mariana pasaba por allí, aunque ya no nos saludaba. Tal vez lo hacía por vergüenza, o quizás sentía resentimiento hacia nosotros por lo que había sucedido, o incluso se sentía culpable por cómo habían transcurrido los hechos. Pasaron algunos meses y, sin esperarlo, Mariana se presentó en nuestra puerta. Mi madre y yo nos sorprendimos y nos miramos con incredulidad. De inmediato, le preguntamos qué se le ofrecía. Fue cuando, algo tímida y con vergüenza, y podría decirse que hasta arrepentida, nos dijo que se sentía muy apenada por todo lo sucedido. Nos explicó que, al pasar por allí como siempre, se sentía incómoda al no saludarnos como antes y que deseaba que todo volviera a la normalidad. Nos pidió disculpas y parecía ser genuina en sus palabras. Pensé que no teníamos nada que perder, ya que no quedaba ninguna deuda entre nosotros y no había causado daño a nadie. Decidimos aceptar su disculpa y acordamos seguir como si nada hubiera pasado. Desde ese momento, todos los días, a la misma hora, después de regresar a su casa, Mariana siempre nos saludaba. Y así terminó nuestra historia. Esperamos que haya sido de su agrado. Deja tus comentarios sobre lo que te pareció, ya que valoramos tu opinión y la consideramos muy importante. Dale like y comenta para más contenido, y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.